Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con nuestra área curricular de Teoría de la Educación 2 y en la presente semana vamos a entrar a trabajar la dimensión sociocomunitaria con un tema muy interesante que está ligado a lo que estamos pasando en la actualidad y tiene que ver con establecer un conjunto de actividades, de acciones que se puedan realizar en diferentes escenarios para poder enfrentar a esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, el logro de la sesión de esta semana 9 será que ustedes puedan rescatar todas las estrategias que se van a compartir a partir del material preparado y además también mediante la realización de su trabajo académico puedan ustedes complementar lo que vamos a tratar en la presente sesión. ¿Sí? Las semanas anteriores hemos estado viendo algo que también en la actualidad se está utilizando mucho, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Antes de eso, la semana anterior, trabajamos lo que es una nueva corriente o teoría educativa denominada el conectivismo, ¿sí? Todo esto, más los temas anteriores que hemos trabajado, están dentro de lo que es nuestra materia. Muy bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a presentarles el material de esta semana para que ustedes puedan entender lo que vamos a trabajar. Bien, a ver, vamos a minimizar esta pantallita para poder compartir como lo hacemos cada una de las semanas que han pasado. Bien, como les decía, esta es ya la semana 9 de trabajo en nuestra área Teoría de la Educación 2 y el tema, como les había adelantado algo, ya son estrategias para superar el estrés provocado por esta emergencia sanitaria. Esto está dentro de lo que se llama la dimensión sociocomunitaria. Queda por finalizada esta primera unidad del presente semestre académico. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ah, muy bien, miren ustedes. Esto que ustedes ven acá es un esquema, un recurso, vamos a llamarle así, que he tomado del siguiente documento. Este artículo lo encontré en el diario El País de España y lo escribió esta señorita Jericó Patricia, la cual tiene una idea muy interesante de qué es lo que debemos hacer para poder enfrentar esta pandemia que se nos ha presentado, ¿sí? Ella hace referencia que durante todo este tiempo que va la pandemia, el COVID-19, nosotros hemos atravesado más o menos esta ruta que ella plantea y que luego voy a pasar a explicar cada una de las etapas, ¿ves? ¿Ves? Ella dice que en primer lugar se ha dado así algo como una llamada, algo que se escuchaba por ahí, que había un nuevo virus en China y esto se empezó a escuchar desde el año pasado, en diciembre, pero así de una manera superficial. Ya para enero, febrero, por ahí se empezó a escuchar un poco más. Y ya pues desde el mes de marzo, nosotros después de la quincena exactamente del 16 de este mes, de este año, empezamos a vivir lo que es esta presencia, este virus del COVID-19 en nuestras vidas, al igual que en el resto del mundo. Entonces ella hace mención que un primer punto de partida fue eso que escuchábamos, esa llamada que recibíamos desde Asia, desde Europa, de que estaba sucediendo algo. Pero ¿qué pasó? Dice ella, que ante esa situación empezamos a decirnos nosotros, eso que va a llegar acá a América, eso es solamente en la China, quizás llegue a Europa, a África, ¿no?
Y algunos decían por ahí, inclusive me incluyo también, esto no va a ocurrir aquí, por ejemplo, ¿sí? O sea, de la llamada pasamos a una etapa que ella denomina la negación, que esto no va a pasar, no va a ocurrir por acá. Luego, cuando ya se empezaron a dar los primeros contagios, empezaban a enfermarse las personas, llegaban a emergencia a los hospitales, la gente hablaba con algo de rabia, ¿sí? ¿Por qué no se han tomado medidas antes? Ah, claro, aquí en el país siempre se espera el último momento, ¿no? A pesar de que ya habíamos tenido estas dos etapas anteriores. Entonces, en esta etapa de lo que Jericó denomina rabia, las personas empezaban a actuar de esa manera, de repente haciendo críticas a partir de lo que veían en la televisión, en las redes. Una vez que pasamos de eso y entramos en una etapa, un momento de miedo, empezamos a preocuparnos más, qué nos va a pasar. Tengo cerca vecinos que han estado con esto, y si me enfermo y no hay la forma de solucionar, me voy a morir seguramente. Entonces se empezó a sentir miedo, que ahora vamos a ver qué tipos de miedo hay, ¿sí? Luego de eso se pasó una fase, ¿no? De aceptación y lo que ella denomina travesía por el desierto, ¿sí? O sea, después de haber recibido la llamada, haber entrado en una etapa de negación, de rabia, de miedo, ya nos empezamos a dar cuenta que teníamos que empezar a convivir con eso, a aceptar y también ponernos de repente tristes por lo que estaba pasando con algunos familiares, vecinos, amistades, personas comunes y corrientes que conocíamos y que se habían ido, que ya no estaban porque se contagiaron de esto. Y ante esa situación todos nos hemos sentido vulnerables. De repente físicamente o psicológicamente, ¿no? Hemos entrado en una situación a veces por una tos, un pequeño resfrío, y ya nos empezábamos a de repente a complejar, a traumar de que ya se nos había entrado el virus. Y eso de ahí era porque estábamos en una situación muy vulnerable o también entrábamos en ansiedad, depresión por el encierro que estábamos viviendo. ¿Sí? Pero luego de eso, cuando ya en poquito a poco hemos ido superando también y ya nos hemos empezado a dar cuenta que hemos aprendido, ella dice, Jericó manifiesta que se entra a una etapa de nuevos hábitos y confianza. Como ya hay un recorrido por el que hemos pasado, ya hay lecciones aprendidas, no, ya dejamos de ser incrédulos y empezamos a decir, no, yo me cuido y me protejo, veo la oportunidad de aprender, hay que ayudar a otras personas, hay que, hay que usar el humor, no hay que tomarse las cosas con ansiedad. Confío en lo que me está pasando, que me está enseñando la vida. Y la última etapa o fase, vamos a llamarle, de este recorrido que nos presenta esta periodista, este articulista de ese diario español, es que va a llegar un momento en que esto va a pasar y todos de alguna otra manera diremos, hemos aprendido y somos más fuertes. Miren, miren ustedes qué interesante. Ahora, ¿qué más tenemos en este material? Ya una pequeña descripción de cada una de esas fases. ¿Ves? Cuando comenzó todo esto allá a fines de diciembre del año pasado, se empezó a escuchar algo y hay un virus en China. Eso fue el inicio. Y todo, como dice esta periodista, todo llamado a la aventura puede ser de dos tipos. Como dice la medicina tradicional china, una llamada del cielo cuando es algo deseado o llamado al trueno cuando no lo buscamos y rompe nuestros esquemas. Este coronavirus, según los chinos, pertenece a las llamadas del trueno. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, no lo buscamos eso, ¿no? Y sin embargo llegó y ha afectado a la mayor parte de nosotros los seres humanos. Y entonces pocos esperaban que sucediera esto acá, ¿sí? De ahí empezamos a pasar a la siguiente fase, que es de negación. Y empezamos a decir como Trump, incrédulamente, ¿no? Esto no va a ocurrir acá. Y eso de aquí es algo casi común en casi todos los cambios que son no deseados, ¿ves? Se ve la forma más difícil de reconocer lo que está por suceder.
¿no? Es decir, negando las cosas, ¿sí? Luego de eso entramos a una fase de miedo. Y ese miedo tiene que ver con que qué nos va a pasar, en sentido interrogativo, ¿no? Y el miedo es una emoción profunda y paralizante que se da. Hay un miedo sano, que es la prudencia, que nos obliga a protegernos y a quedarnos en casa. Pero así como hay un miedo sano, también hay un miedo tóxico, que a la gente las hace volver histéricas, ¿eh? Y esa histeria no es solo personal, sino es colectiva. Y de ahí que las personas se volvieron, no sé, se desesperaron y empezaron a hacer, por ejemplo, compras compulsivas en los supermercados y compraban cantidades de paquetes de papel higiénico, por ejemplo. Y también pensando en las noches. Entonces, dentro de estas fases que nos habla Jericó, ella se menciona que el miedo es una fase que tenemos que transitar rápidamente. No podemos contagiarnos de miedo y permanentemente tener. Y es inútil dejarse vencer por la emoción que llega en ocasiones a hacer más, enfermar más que la misma enfermedad, porque la ansiedad, la depresión, el estrés te desgastan rápidamente. Y ese miedo, si lo tenemos de manera permanente, nos va a malograr, a dañar el sistema inmunológico y nos va a hacer que estemos sin las fuerzas para poder enfrentar la crisis. ¿Desde qué? Desde una posición positiva que va a servir para poder cambiar, poner en práctica el sentido común y tener fuerza. Es por eso que lo recomendable y lo que hacen referencia a los estudiosos, los investigadores también que les habla, es que por más que sea la situación más extrema, nunca caigamos en esta situación de miedo. Y si nos pasa, tratemos de manejarlo de la manera más positiva posible. Luego de eso, Jericó también ha hecho mención en ese gráfico que al comienzo les expliqué que hay una fase llamada travesía por el desierto. ¿Ve? Es una metáfora que ella utiliza para poder... ¿Qué cosa significa? Estoy triste y soy rebelde y soy vulnerable, perdón. Ya no tengo miedo ni rabia, solo desazón y tristeza en un estado puro. Estamos así por la cantidad de enfermos y fallecidos. Y dentro de eso también las personas que se han visto afectadas. O de repente también hay la posibilidad que nosotros estemos en eso. En esta fase de travesía por el desierto, de reflexión, es un momento, dice Jericó, la periodista que ha hecho mención, a un momento de aceptación de la realidad, una aceptación pura de lo que está sucediendo, sin engañarnos nosotros mismos, ¿no? En esta fase llamada la travesía por el desierto, recomienda ella que hay que enfrentar eso. La mentalidad debe ser positiva y decir que esa fase es temporal, ¿sí? Y lo bueno es que esa travesía por el desierto va a pasar porque en algún momento vamos a encontrar el camino, el norte para poder ubicarnos en otra situación distinta. Entonces, ella manifiesta de que no podemos quedarnos atascados en la rabia o en la negación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a remontar la situación crítica en la que estemos, vamos a dejar de lado la tristeza que estamos viviendo, la preocupación, ¿sí? Y luego de eso, una vez que ya hemos logrado dominarnos, todo eso, ella hablaba de la fase de nuevos hábitos y confianza, ¿sí? Y dice que esto sucede una vez que hemos aceptado la realidad y comienzan a vivirse nuevos hábitos y a tener confianza en nosotros mismos. Normalizamos la realidad, o sea, no la vemos ya como al comienzo, con escándalo, con miedo, con decir qué va a pasar. Si estamos en casa, tenemos que encontrar los aspectos positivos. También buscamos ayudar a otros, pero desde nuestra tranquilidad y no desde el miedo, no metiendo miedo. Y eso ha venido pasando. Al comienzo se sentía un poco, pero de ahí hemos ido aprendiendo de que no es recomendable. También en momentos nos reímos de lo que viene pasando, le buscamos el lado gracioso y sobre todo no nos cerramos ya a lo que es
aprender. ¿Por qué? Porque nos abrimos al aprendizaje. Y ella recomienda que cuanto más nos esforcemos en ver qué aspectos quiere enseñarnos esta nueva crisis, más rápido podremos atravesar la curva del cambio, ¿sí? Y está dentro de lo que es la nueva normalidad, ¿sí? En cuanto a lo que es convivencia y socialización, vamos a tener que ir viendo en el futuro una reubicación y rediseño de las viviendas, el reforzamiento de la educación en la casa, lo que es el homeschooling, el buscar el entretenimiento al interior. Y sobre todo se van a dar cambios en la conformación de la familia, en entenderse mejor o también lo contrario, pero todo tiene solución. También esa nueva normalidad nos va a hacer entender de tener una salud como corresponde en cuanto a nuestra alimentación, nuestra actividad física, los medicamentos que tomamos para cuidarnos. Pero también esa nueva normalidad tiene que ver con nuevas formas de trabajo que ya se están dando, como el trabajo remoto, las nuevas maneras de innovar y colaborar. Es todo un mundo lo que viene sucediendo y lo que va a pasar en el futuro con las formas de trabajo. Dentro de esta nueva normalidad también está una redefinición de la forma de transportarse. ¿Ve? Aquí va a haber un rediseño del transporte, sobre todo orientado al transporte a nuestros centros laborales. Y uno de los medios que ya se empezó a usar con mucha fuerza y que va a demandar también mejorar la ciclovía, señalizarla, educar más, va a ser la bicicleta como tal. También esta nueva normalidad nos está permitiendo a muchas personas ya el ir entendiendo lo importante de un consumo responsable en cuanto a lo que es la conciencia social, la conciencia ambiental, la conciencia sanitaria y los cambios de hábitos alimenticios. Entonces, esto es lo que Jericó hace referencia en esta fase, que hay nuevos hábitos y hay confianza y eso se puede lograr siendo positivo, dejando de lado el miedo. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Llegamos a la fase más elevada de ese gráfico, esa curva que ya nos presentó con esta fase y tiene que ver con el fin de la aventura. ¿Y qué cosa le llama, cómo explica, cómo describe esto este autor, esta investigadora? Que el coronavirus ya pasó y somos más fuertes. Esta crisis que se ha vivido será historia, como todas las anteriores, pero ojo, vendrán otras situaciones, nuevos problemas, y eso significa que estamos vivos, ¿sí? Tenemos esa suerte de conservar nuestras vidas, pero no es suerte, sino que también es forma de organización, de planificación, de llevar a cabo nuestros proyectos, de cuidar. Hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido como personas y como sociedad. Ha valido la pena, a pesar de los nuevos periodos que hayamos tenido, a pesar de las numerosas pérdidas, ¿no?, que hayamos tenido en el camino, en el caso de aquellas personas que perdieron, o también nosotros de forma indirecta, ¿no? Y como dice esta imagen, ¿ves? Lo único que nos mantuvo sin desfallecer fue la confianza en un futuro mejor. Y ese futuro nosotros mismos lo hacemos, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice la articulista que estamos usando su material? Que las fases descritas no son lineales, pero sí progresivas. Es decir, podemos estar en el desierto y regresar por momentos a sentir rabia o miedo. Casi siempre sucede, pero no hay que sentirse culpable por ello, dice. Cuanto más conciencia tengamos, más sinceros seamos con nosotros mismos, más rápido podremos atravesar esas 6 fases, ¿sí? Y más capacidad tendremos para despertar el valor que cada uno de nuestras personas lleva en su interior. Y en esa lucha personal hay espacio para el optimismo, ¿sí? Y nosotros sabemos que la economía peruana, por ejemplo, en los meses de pandemia, sobre todo en mayo, en junio, tuvo una caída pero desastrosa. Pero ahora han salido nuevas proyecciones, ¿ve? Y toda América Latina va a estar pasando por una situación muy triste, ¿ve? Venezuela,
nuestra hermana Venezuela. Su proyección revisada va a ser de menos 12,5%. Su proyección en menos 8,5%. Eso era lo que ellos esperaban, pero miren, va a aumentar. México tiene una proyección revisada de menos 4%, pero ellos pensaban estar en azul, crecer al menos en 0,7%. Argentina, la proyección revisada, o sea, lo que va a suceder o está sucediendo en su economía en una menos 2,6% de crecimiento en relación a su PBI, pero ellos se habían proyectado en menos 1%. Ecuador, una proyección de menos 2,3%, pero ellos esperaban tener esto. Chile, de igual manera, su proyección revisada es esta de acá, o sea, futuro, y esta es la que ellos esperaban. O sea, Chile, por ejemplo, va a tener una economía en rojo. Ellos esperaban una economía en azul. Brasil, una proyección revisada de 0%, pero ellos esperaban tener 1,4%. Bueno, Perú va a tener una proyección de 1% de su PBI. Es poco porque ellos esperaban, en nuestro país se esperaba crecer 3%. Colombia va a estar en una mejor situación que el Perú, pero no como ellos esperaban. Pero dentro de todo esto hay optimismo. En el Perú, el peruano es muy trabajador, las peruanas también. Por lo tanto, iremos saliendo poco a poco de esta situación. ¿Qué más tenemos en este material? He querido compartir también con ustedes una entrevista que le hicieron a un psicopedagogo italiano llamado Francesco Tonucci, esta periodista del diario La Nación de Argentina, y sobre un artículo que ella ha titulado Si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Y en esta entrevista ella le hace ciertas preguntas a este señor Tonucci y le pregunta, por ejemplo, ¿de qué forma se aplica en tiempos de aislamiento obligatorio unas formas nuevas de enseñar? ¿Cómo aprovechar al máximo esta situación para que los chicos y las chicas puedan seguir aprendiendo? Consulta a la periodista. Y el señor Tonucci le responde que el hogar se considera un laboratorio y los padres asistentes del laboratorio. ¿Qué interesante? Recomienda a los docentes, a las futuras profesoras, pida a los padres que ayuden a los niños y las niñas a comprender y conocer cosas que no conocen, como por ejemplo cómo usar las máquinas que hay en el hogar para vivir experiencias nuevas, poner la ropa a lavar, a secar, a planchar, a coser botones, desmontar un enchufe, entre otras, acompañarla también en su tarea. Y aunque parezca mentira, esta pandemia que estamos viviendo ha hecho que muchos padres entiendan la gran labor que a veces es incomprendida de lo que realizan las maestras, los maestros. Por otro lado, en este mismo artículo, este señor dice que la cocina, por ejemplo, es un laboratorio de química. Afirma, no hay duda de eso. Allí se pesan los ingredientes, se mezclan, hay que cocinarlos usando distintos métodos, ¿eh? Y es por eso que podemos ayudar a nuestros niños, ¿no? A que ellos también vayan involucrándose en eso y a la vez vayan viendo las propiedades que tienen los alimentos, las vitaminas, las calorías y todo lo demás. Pero otra recomendación que da, por ejemplo, en el caso del personal social, pero él le dice la historia, él hace mención que en los cajones de la casa, perdón, están llenos de historia, porque en ellos a veces se encuentran los álbumes familiares, si es que los hubieran, si no, a veces ahora se guardan en los smart, en los celulares. Entonces, ahí está desde su nacimiento y recomienda él que con los padres puedan recorrer juntos esto y ponerlas en orden, hacer líneas de tiempo y en algún momento cuando vuelvan a clase pueden hacer un libro con esa historia de cada estudiante, ¿ves? Y se habrá reforzado aprovechando esta situación que estamos viviendo. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos su trabajo para la presente semana, ¿sí? En el aula virtual de nuestra área estoy colocando algunos materiales de consulta, dos para ser más exacto.
En ella hay una información muy interesante, ilustrada sobre cómo debemos actuar en estos tiempos que estamos viviendo. Es un documento que ha elaborado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y hay otro también que me pareció interesante, está bastante gráfico, con colores, todo, respecto a cómo debemos actuar frente a situaciones de estrés que vivimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes a partir de ese material? Ustedes van a procesar la información, van a sacar los datos interesantes, la información que les llame la atención y lo van a organizar en un informe personal, ¿sí? Y como ustedes lo hacen, quieren agregarle imágenes, insertarle detalles, bueno, no les corto su iniciativa, ¿sí? Su creatividad de ustedes. Para entregar este trabajo van a tener ustedes tiempo hasta el 1 de noviembre, que es el domingo que se acerca, hasta el horario que les estoy haciendo mención, ¿sí? No me queda otra cosa que compartir este pensamiento que se encontró por ahí por las redes, que dice, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nosotros. Muy bien, no me queda más que decirles muchas gracias, hasta la próxima semana, cuídense mucho, estimadas estudiantes.